¿Cuáles son las 4 razones principales por las que yo pienso que estas bases no se deben aceptar? La primera, a mi juicio, es la más grave, es que la base o las bases se dirigen primero que nadie contra Colombia, es obvio, ocupan el territorio nacional esas bases extranjeras y violan la soberanía del país y la autodeterminación, eso es apenas obvio que sea así. Les voy a contar una anécdota para que ustedes vean hasta dónde llegan las imposiciones de Estados Unidos sobre Colombia y sobre todo en asuntos militares. Esto ya se los conté a los ministros en el debate en la Comisión Segunda. El doctor Andrés Pastrana, en una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, contó cómo, aquí tengo las informaciones, el despeje del Caguán, senadores, había sido una exigencia del gobierno de Bill Clinton para que hubiera Plan Colombia. Ojo, el despeje del Caguán fue una condición del gobierno de Estados Unidos para dar la plata del Plan Colombia. Sobre el despeje del Caguán se pueden tener muchas opiniones. También decía en la Comisión Segunda que supongo que al doctor Valencia Cosio le parece una maravilla el despeje del Caguán y supongo que al doctor Uribe le parece malísimo. Pero a lo que quiero llamar la atención es a esto, colombianos. Hay derecho, es aceptable que un gobierno extranjero le imponga a un país como Colombia una cosa de la gravedad de las implicaciones de un despeje como ese que hubo en ese momento. Pero vamos más allá. Dijo también el doctor Andrés Pastrana, lo dijo en marzo 17 de este año, que el Tratado de Libre Comercio también era una condición del Plan Colombia. Podemos tener muchas ideas sobre el Tratado de Libre Comercio, si es bueno, regular, malo, pero que eso nos lo imponga Estados Unidos mediante los recursos del Plan Colombia, porque es que aquí todo el día se habla que los gringos dieron, que los gringos vinieron, que ofrecieron, que no sé qué, etcétera, pero nadie se pregunta cuánto cobran los gringos por sus llamados servicios. ¿Cuánto le ha costado al agro colombiano, para solo hablar del agro, la política de libre comercio impuesta por el Plan Colombia, que se viene desarrollando desde hace rato? ¿Alguien se ha tomado el trabajo de comparar los dólares del Plan Colombia con las pérdidas agrícolas del Plan Colombia, industriales y de todo tipo? ¿Sabían ustedes, senadores, y estoy seguro que no lo sabían, que el doctor Juan Manuel Santos, ahora en trance de candidato presidencial cuando era ministro de Hacienda, en diciembre 20 del 2001, firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional que se llama FMI, acoge el Plan Colombia? Luego, lo que nos impusieron en el Plan Colombia, donde van todas las privatizaciones de las electrificadoras regionales, para poner un ejemplo, nos lo convirtieron después en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto nos obliga y que nos lesiona en materia gravísima la soberanía nacional y la economía del país. ¿Cuánta hambre en Colombia por cuenta del Plan Colombia? Y no me estoy refiriendo a lo que pueda tener simplemente que ver con la lucha contra el narcotráfico, me estoy refiriendo a cosas de este calibre, como las que estoy explicando aquí. Entonces, que no nos vengan tampoco, ministros, con el cuento a decir que es que por aquí se aparece Estados Unidos como si fuera la madre de Calcuta haciéndole regalos a los colombianos. Estas bases, senadores y colombianos, esto es de extrema gravedad, involucran en materia gravísima a Colombia en la estrategia militar de Estados Unidos por el control del mundo. Estas bases convierten a Colombia en peón de la estrategia de guerra de Estados Unidos por el control del mundo. Con la guerra no se juega, senadores y colombianos. Estas guerras nos pueden terminar, estas bases nos pueden agravar en materia insospechada los problemas de violencia y de guerra del país. Este tipo de prácticas van atadas a otra cosa que hay que denunciar. Ahí nos anunciaron que van 80 militares colombianos en estos días a Afganistán. ¿Qué tienen que hacer tropas colombianas en Afganistán? ¿Qué le ha hecho el pueblo de Afganistán al pueblo de Colombia para que nuestras tropas se vayan a ponerse allá al servicio de los Estados Unidos para agredir a un pueblo que ni siquiera los colombianos saben dónde queda? Todo esto viene junto en este paquete del que estamos hablando. Alguien me decía en estos días en algún programa de radio, sí, senador, todo eso que usted dice es cierto, pero tampoco es tan grave porque es que ahora el presidente de Estados Unidos se llama Barack Obama y no George W. Bush. Pues les cuento una cosa que me tropecé en estos días. ¿Qué dijo el señor Obama el día en que las tropas colombianas agredieron en la hermana República del Ecuador? Acto ilegal. Y el fin no justifica los medios. ¿O vamos a terminar justificando las motosierras y el secuestro? ¿Que porque hay un fin supuestamente noble para justificarlas? ¿Qué dijo Barack Obama cuando Colombia o las tropas del ejército colombiano atacaron la vecina República Ecuatoriana?
Dijo Barack Obama, era candidato a la presidencia, es el presidente de Estados Unidos: apoyaremos el derecho de Colombia a atacar a terroristas que buscan esconderse de otro lado de sus fronteras. O sea, Barack Obama en estos asuntos está en la política misma del señor George W. Bush, es decir, el ataque preventivo. Es decir, que el Estado norteamericano se arroga el derecho a atacar donde se le dé la gana y respaldar a quien ataque en cualquier parte. Luego no hay esperanzas que hacer. Y aquí hay un hecho que es muy grave, que Colombia pasó desapercibido y que en parte explica las reacciones airadas de los vecinos con respecto a esto. Son las declaraciones del doctor Juan Manuel Santos, en ese momento ministro de Defensa, en el periódico El Tiempo en marzo primero pasado. Dice Juan Manuel Santos, ministro de Defensa de Colombia, después de que Uribe juró en la OEA que nunca volvería a repetir lo que pasó en Ecuador. Después de que Uribe se comprometió a no repetir eso, y miren lo que dijo Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa de Colombia: golpear a terroristas que sistemáticamente están atentando contra la población de un país, así estos no se encuentren dentro de su territorio, es un acto de legítima defensa y una doctrina cada vez más aceptada por la comunidad y el derecho internacional. Yo le pregunto a los senadores de la República, le pregunto al gobierno de Colombia, le pregunto a usted, ministro de Defensa, le pregunto al canciller, le pregunto a los empresarios colombianos y a los trabajadores colombianos: ¿esta es la política oficial del gobierno de Álvaro Uribe Vélez? El derecho que expresó su ministro de Defensa, el doctor Juan Manuel Santos, a atacar a cualquier país del vecindario si aquí se consiguen los argumentos que quieran conseguir para hacer esa agresión. ¿Así se quieren tener buenas relaciones con los países vecinos? Así se quiere tener un trato cordial con los países vecinos, con quien es obvio que el presidente Uribe tiene grandes diferencias, y es obvio que las tienen Chávez y Correa, pero no va a ser con este estilo de la matonería como vamos a tener las relaciones que queremos tener. Esos son gobiernos elegidos legítimamente por sus pueblos, así no les gusten a los colombianos, de la misma manera que el presidente Uribe fue elegido por los colombianos, así no les guste a los vecinos. No es con este tipo de amenazas y este tipo de actitudes como vamos a relacionarnos. Y no olvidemos una cosa, senadores: nosotros los que estamos aquí sentados no sufrimos del hambre y de la miseria y de la pobreza que están sufriendo los pueblos de Colombia y de Ecuador y de Venezuela cuando las relaciones se dañan. Aquí nadie vende pimpinas de gasolina, ni está pendiente de hacer un mercado en Venezuela o al otro lado de la frontera con el Ecuador. Estas son cosas que hay que trabajar con seriedad. Colombia se está convirtiendo en una actitud nacionalista que no corresponde con las realidades y con las necesidades. Mediante este tipo de decisiones se está aislando en el continente. Ahora, aquí los canales de televisión podrán arriar a las barras bravas colombianas en lo que quieran, pero esto le está haciendo daño grande al país. Y repito, es muy grave que este gobierno, después de lo de Ecuador, después de lo de la OEA, haya permitido que su ministro de Defensa amenazara el vecindario, arrogándose el derecho de hacer lo que se le antoja. Y ese va a ser el próximo presidente de Colombia. Y ustedes se preguntan por qué están molestos los vecinos. Si la cosa fuera al revés, ¿qué pensaríamos, senadores? Es decir, si la base que se va a instalar en Colombia o las bases fueran de otra potencia extranjera o la misma y estuvieran localizadas en Ecuador y en Venezuela, y desde esos países estuviéramos siendo agredidos o fuera a ser agredido el gobierno de Colombia, ¿qué diría el gobierno de Colombia? Tenemos que hacer estas cosas con cabeza fría y tramitarlas con seriedad, las cosas que suceden.